Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga y como decía la canción, qué bueno que es Dios. Tan bueno ha sido Dios con cada uno de nosotros que nos ha elegido, nos ha cambiado, nos está moldeando. Día a día, dice, y noche a noche y mañana a mañana, el Señor renueva sus misericordias. El Señor renueva sus misericordias todos los días. De esa manera Dios es bueno con cada uno de nosotros. Nos da una oportunidad de cambio, nos ayuda a cambiar, nos elige, nos escoge, nos guía. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nos cubre. Tan bueno es Dios. Y aún, cuántas veces le hemos fallado y Dios nunca nos abandona. Cuántas veces nos hemos equivocado y Dios sigue al lado nuestro, guiándonos, guardándonos, protegiéndonos. Qué bueno que es Dios con cada uno de nosotros. Qué bueno ha sido Dios con cada uno de nosotros. Que nos ha moldeado, que ha moldeado nuestro carácter, que aún en las dificultades el Señor revierte para que esas dificultades nos sean beneficiosas, que salgamos airosos, que aprendamos, aun cuando esas dificultades son ocasionadas por nosotros, por tomar malas decisiones, por errar los caminos. El Señor a través de eso nos enseña, nos moldea y nos ayuda a que cada día confiemos más en Él. Que su voluntad en nuestra vida siempre es lo mejor, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno y renueva sus misericordias. Es la única manera de que puede vernos a los ojos, de que podemos acceder o entrar a la presencia del Señor, porque a través de Jesús somos redimidos. Su sangre nos compró. Con su sangre podemos acceder a la presencia de Dios y clamar, pedir, porque somos muy pedigüeños, como todo niño, ¿no? Con su papá. De esa misma manera nos comportamos nosotros con Dios. Dame, Señor, quiero esto, Señor, quiero aquello, Señor, quiero aquello, Señor. Pero debemos también tomarnos un tiempo para darle gracias por todas las cosas que nos ha dado, porque es una manera de reconocer que Dios obra en nuestras vidas. Es una manera de honrar al Señor, dándole gracias por todas las cosas que nos ha dado, porque cuando tenemos una necesidad, nos olvidamos de todo lo que el Señor nos ha dado, de todo lo bueno que el Señor ha sido con nosotros, ante la primera necesidad. Y nos pasa a todos, ¿sí? Nos pasa a todos. Nos enfocamos en eso que necesitamos, en esa necesidad que estamos pasando, y nos olvidamos de todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, de todo lo bueno que ha sido Dios. Porque si nos empezamos a acordar de todo lo bueno que ha sido Dios, nuestra fe acrecienta y esa dificultad no la vamos a ver tan mala para nuestra vida. Y la vamos a poder afrontar, y la vamos a poder vencer, y la vamos a poder superar. Pero debemos aprender a confiar en el Señor, porque Dios es bueno con cada uno de nosotros. Lo es, lo ha sido y lo será por siempre. Bueno con aquellos que lo reconocen y que buscan de Dios. Como todos los viernes, esta charla la vamos a grabar, la vamos a subir a las redes, al canal de YouTube. Te invito a que lo compartas, a que invites a otras personas a que participen también de la charla, que participen del mensaje a través del canal de YouTube, a través de Spotify, a través de las diferentes plataformas donde lo estamos subiendo para poder compartirlo, para que esta charla que es de bendición para tu vida también sea de bendición para otros, porque para eso hemos sido llamados, para recibir la gloria de Dios, pero también para darla, porque como recibimos por gracia, porque recibimos sin merecerlo, porque lo recibimos de regalo, lo que Dios nos ha dado, también nosotros debemos darlo de la misma manera. Compartir con otros para que puedan tener las bendiciones que nosotros hemos recibido también. Y más aún, eso está en Dios, no en nosotros. Pero lo que Dios nos da a cada uno,
debemos ser agradecidos. Porque si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá sobre lo mucho. Si somos fieles en lo poco, Dios nos dará más. Pero debemos buscar a Dios de corazón, con amor, para poder recibir todo aquello que Él ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a orar al final de la charla, como todos los viernes. Voy a orar por cada necesidad, por cada persona que tenga una necesidad. Vamos a orar y vamos a hacer una oración general, por supuesto, para todos, como todos los viernes. Y vamos a dar comienzo. ¿Cómo vamos a dar comienzo? Dándole gracias al Señor. Porque hoy pudimos conectarnos, pudimos apartar un tiempo para poder estar unánimes, todos juntos, congregarnos, estar unidos, ¿sí? La congregación no es un lugar físico. La congregación, la iglesia, son las personas que buscan unidas al Señor. Somos elegidos por Dios para alabarlo, para bendecirlo y para glorificarlo. Así que vamos a orar y vamos a dar comienzo a la charla de hoy. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Primeramente te damos gracias por este día, por poder compartir tu palabra, poder tener el tiempo para asistir a la charla, para estar todos juntos, unánimes, alabándote, glorificándote y reconociendo que tú eres bueno. Dios de gloria, ponemos esta reunión en tus manos y te pido, Padre Santo, de que si hay alguna molestia, algún malestar, algo que venga a distraer, Padre, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Bendecimos las redes sociales, Señor, bendecimos, Padre amado, el Internet, para que pueda fluir esta charla y pueda llegar a los lugares donde tú ya has predestinado. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Pero si hay algo que impide, Señor, que esta reunión se lleve adelante, si hay algo, Señor, que viene con distracciones, que viene con cortes de luz, que viene con cortes de internet, Señor, en el nombre de Jesús lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Cristo. Padre, que esta reunión se pueda dar con total libertad y que tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo repose en cada uno de los hogares, trayendo paz, Señor, trayendo paz, para poder escuchar tu palabra en este día, lo que tú ya has predestinado para cada uno de nosotros, para ministrarnos, para levantarnos, para edificarnos. Padre de la gloria, nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Siempre es bueno tomarnos un tiempo para darle gracias, para reconocer a Dios que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. ¿Con cuántos de ustedes ha sido bueno el Señor? ¿Con cuántos de ustedes el Señor ha sido bueno? Y lo sigue siendo, por supuesto. No va a dejar de ser bueno. Dios nos hace bien. Dios te hizo tanto, tanto bien. Y lo va a seguir haciendo. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después de haberlos elegidos, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Les dio su gloria. Romanos 8, del 28 al 30. Qué bueno que ha sido Dios con cada uno de nosotros. Qué bueno que ha sido Dios, que nos ha hecho tanto bien. Porque todas las cosas, dice el Señor, nos ayudan para bien. Aún los momentos difíciles, las dificultades, nos ayudan para bien. Muchas veces cuando hemos pasado momentos difíciles y el Señor nos ha rescatado de esos momentos difíciles, de esa tormenta,
enfermedades, problemas económicos, problemas familiares. El Señor te ha rescatado. Y eso ha ayudado para que tu fe sea creciente, para que cada vez creas más en Él, para que otros también crean en el Señor. También somos moldeados en nuestro carácter, porque si erramos el camino, somos nosotros los que nos equivocamos. No es que el Señor va a poner algo para que te vaya mal. El Señor, todo lo contrario, quiere que te vaya bien. Ahora, somos nosotros los que tenemos el libre albedrío y somos nosotros los que decidimos qué camino vamos a tomar. Somos nosotros los que decidimos hacia dónde vamos a ir. Que tu decisión siempre esté guiada por Dios. Es algo muy importante. Ser guiados por Dios van a hacer que todas las cosas sean buenas para nuestra vida. Todas las cosas nos ayudan para bien. Muchas veces el Señor nos marca el camino y nosotros nos corremos, queremos tomar atajos, queremos hacerlo a nuestra manera. Y es ahí cuando tropezamos, cuando caemos, cuando nos equivocamos. Pero debemos aprender. Debemos aprender de los errores también. Porque a través de los errores somos edificados, aprendemos y obtenemos sabiduría. No debemos quedarnos quejándonos por qué nos pasó esto, por qué el Señor no me ayudó, por qué no pasó tal cosa, por qué no llegué al objetivo, por qué Dios no me bendice, pero el Señor te está hablando a través de su palabra y te está guiando a través de su palabra y nos está dando el molde que es Jesucristo para que nosotros sigamos ese camino. Y cuando nosotros seguimos el camino conforme a la voluntad del Señor, guiados por Jesucristo, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Pero somos nosotros los que debemos decidir si queremos lo bueno del Señor. Si queremos que las cosas nos vayan bien. El Señor tiene todo para darte. El Señor tiene todo para darte. Ahora, somos nosotros los que decidimos si queremos eso que Dios tiene o queremos las cosas del mundo. Porque muchas veces le pedimos al Señor, le pedimos al Señor, le pedimos al Señor, pero desviamos el camino. Muchas veces nos quejamos de que Dios no nos ayuda, de que Dios no esto, de que Dios no el otro, pero nosotros no ponemos nuestro grano de arena. Nuestras decisiones no son en Dios, sino son conforme al mundo. Y Dios nos habla en su palabra, que pertenecemos al reino de los cielos y que el reino de los cielos tiene que gobernar nuestra vida. Un gobierno tiene leyes y estatutos que debemos respetar. Un gobierno tiene leyes y estatutos que debemos respetar. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos, por ende, debemos respetar las leyes y los estatutos de Dios. Pero muchas veces, nosotros decimos que pertenecemos al reino de los cielos, pero no obramos conformes a ese reino. No caminamos conforme al reino de Dios. Compartimos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Dios es capaz de cambiar toda circunstancia a nuestro favor. El Señor llevaba a los discípulos en la barca y estaba reposando, estaba durmiendo porque había tenido un día agitado como todos los días, había ministrado mucha gente, había predicado, había hablado la palabra del Señor y estaba cansado. Y se rescotó en la barca. Y los apóstoles se asustaron porque venía una gran tormenta. Y lo llamaron a Jesús. Jesús se levantó y calmó la tormenta, calmó la tempestad.
esa circunstancia que ellos estaban pasando, ese momento de dificultad, el Señor calmó las aguas, calmó la tempestad. ¿Y eso qué hizo? Que la fe de los discípulos creciera, que la fe de los discípulos se incrementara. Esa circunstancia ayudó a que cada uno de ellos pudiera confiar más en el Señor. Esta promesa es solo para los que aman al Señor. No es para todos, no es para todos. Es para aquellos que aman realmente al Señor. El que ama al Señor camina conforme a la voluntad de Dios. ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí. ¿Cometemos errores? Por supuesto. Pero cada día tratamos de cometer menos errores. Cada día tratamos de parecernos un poquito más a Jesús. Cada día tenemos un poquito más de intimidad con Dios. Cada día confiamos un poquito más en el Señor. Cada día un poco más. Cada día un poco más. Y todas las cosas nos van a ayudar a bien. Si amamos al Señor. Si amamos al Señor, estamos bajo su cobertura. Si amamos al Señor, estamos bajo su reino. Si amamos al Señor y estamos bajo su reino, bajo su cobertura, también respetamos las leyes y los estatutos dados por Dios. El gobierno del cielo es quien nos guía. El gobierno del cielo es quien nos muestra el camino. El gobierno del cielo es a través de la Biblia que nos enseña cómo debemos vivir en su reino. Cambia nuestra manera de pensar y de ver las circunstancias, de ver los problemas. Ya no los vemos de la misma manera que los veíamos antes. Esta vez los vemos con más fe, con más esperanza. Sabemos que aunque pasemos momentos difíciles, Dios está con nosotros. Dios nos va a ayudar. Cambia nuestra manera de pensar. Ya no vemos las cosas conforme la ve el mundo, sino la vemos conforme la ve Dios. Sabemos que aquellas cosas que el mundo ve imposibles, Dios las hace posible. Empezamos a ver circunstancias que el mundo ve que no tienen resolución, que no tienen salvación. Dios las resuelve, Dios salva, Dios sana. Las cosas que el mundo ve muertas, sin destino, inservibles, Dios las resucita, Dios les da vida, Dios las restaura. Tenemos que empezar a ver las cosas como la ve Dios y no como las ve el mundo. Porque el mundo hace que nuestra fe se empiece a aminorar, empiece a decaer. No me va a ir bien, no voy a poder salir de esta situación no va a cambiar. Sin embargo, Dios te dice que para los que confían en Él, todas las cosas le ayudan para bien. A los que aman al Señor y confían en el Señor, empezamos a ver las circunstancias de otra manera. Empezamos a ver los inconvenientes de otra manera. Empezamos a tener más paz, mayor paciencia. Aprendemos a esperar en las cosas del Señor, porque a su tiempo Dios obrará. Sea cual fuere la necesidad que tengas, sea cual fuere el problema, el inconveniente que tengas, aprende a tener paciencia y esperar en el Señor, que a su tiempo el Señor va a obrar. Y el Señor obra en aquellas personas que aman al Señor para bien. El Señor es bueno. El Señor es bueno, porque aún nosotros, siendo malos, Él nos ha perdonado. Aún nosotros, siendo pecadores,
Dios renueva su misericordia todos los días, porque es la manera en la cual Él nos puede ver, renovando sus misericordias. Dios nos quiere semejantes a Cristo. Dios nos quiere que nos parezcamos cada día más a Jesús. Dios quiere que sigamos el camino de Cristo, porque Jesús vino a la tierra a marcarnos el camino, a que aprendamos a caminar conforme a la voluntad del Señor y no a la voluntad del mundo. Que se puede vivir apartados de este mundo, conforme a la voluntad de Dios. Jesús nos mostró el camino. Dice Primera de Juan 3:2, dice Primera de Juan 3:2, disculpen. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estamos en un proceso, estamos en un camino, pero cuando recibiste a Cristo en tu corazón, recibiste la identidad de hijo. Sos hecho hijo de Dios. Sos un hijo del Señor. Y por ende, debemos caminar conforme a la voluntad del Señor, siguiendo los pasos de Cristo. Jesús agradaba al Señor. El Señor se complacía en Jesús. Debemos caminar conforme como caminaba Jesús para que Dios se complazca en nosotros, para que Dios se agrade de nosotros, para que Dios derrame de su favor sobre nosotros. Pero esto, como decía el apóstol Pablo, que debemos ser imitadores de Cristo. ¿Y cómo imito a Jesús? Leyendo la Biblia, leyendo los evangelios, voy a aprender cómo Jesús caminaba conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo hacía Jesús para tener intimidad con Dios? ¿Cuánto tiempo oraba a Dios? ¿Cómo se preparaba para entender la palabra de Dios? ¿Cómo tenía conocimiento de Dios? ¿Cómo era ayudado por el Espíritu Santo? ¿Por qué era ayudado por el Espíritu Santo? Eso lo tengo que aprender leyendo y teniendo comunión con Dios. Cuando acepto a Cristo en mi corazón y decido, ¿sí?, seguir los pasos de Jesús, amar a Dios, el Señor derrama de su Espíritu, que es el que te va a revelar el conocimiento de las Escrituras. Porque muchas veces leemos pasajes y no los entendemos. Y un día se nos abre el entendimiento y decimos, esto quería decir el Señor. Porque el Espíritu Santo revela la palabra para cada uno, conforme lo necesite. Conforme necesitemos, el Señor nos va a dar la solución a través de su palabra. Entonces vamos a entender y vamos a comprender cómo Dios quiere que caminemos, conforme a su voluntad, agradándolo, para que todo lo que hagamos, nos vaya bien. No importa la dificultad que tengamos, todas las cosas van a ser para bien. El Señor te va a edificar, el Señor te va a levantar, el Señor te va a sacar de las diferentes situaciones. El Señor te va a restaurar. Jesús es nuestro modelo a copiar, es nuestro modelo a seguir. Es cómo debemos caminar agradando al Señor. Pero debemos entender cómo Dios quiere que caminemos a través de Jesús. Jesús oraba, buscaba la guía del Señor, vivía conforme
a la voluntad del Señor, vivía bajo las leyes espirituales del reino de Dios, no vivía conforme a las leyes del mundo, sino que se guiaba y vivía conformes a las leyes del Señor. Para esto Jesús conocía todas las escrituras, conocía los mandamientos, porque Jesús no vino a quitar la ley, sino vino a que nosotros podamos caminar conforme a la ley. Porque el Señor no dice, bueno, ahora corre la ley y podés hacer lo que quieras, porque vivís por gracia. No, 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 no. Si recibiste a Cristo, si hay un cambio genuino dentro de tu ser, amás al Señor, empezás a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y te es mucho más fácil, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te va guiando y el que te da la fortaleza para vencer tus debilidades. Porque todos tenemos debilidades. Todos, repito, todos tenemos debilidades. Pero cuando esas debilidades están puestas en manos del Señor, están puestas bajo la cruz del Calvario, donde Cristo venció, tenemos la victoria sobre todo aquello que antes nos dominaba. ¿Por qué? Porque ahora mora Cristo en mí, porque ahora Jesús, que venció al enemigo, que venció a todo aquello que me dominaba, está en mí, porque lo recibí en mi corazón, y porque lo amo, y porque camino conforme a su voluntad. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, dice Santiago. ¿Por qué? Porque aquel que cree en Jesús tiene un cambio. Todo aquel que recibió a Jesús tiene un cambio de vida. Empieza a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué ha cambiado? Sus obras van a ser buenas. Debemos ser perseverantes. Debemos ser perseverantes. Debemos ser perseverantes a la hora de orar, a la hora de buscar al Señor, a la hora de caminar con su voluntad y no poner nuestros ojos en las cosas del mundo. Uy, mira, aquel hace esto y le va bien, aquel le hace aquello y le va bien, y yo estoy acá y no llego a fin de mes, y me falta esto, y me falta aquello, y no puedo conseguir lo otro. Sé perseverante en las cosas del Señor, que a su tiempo Dios te dará, pero lo que te va a dar lo vas a poder disfrutar, lo que te va a dar te va a hacer feliz, lo que te va a dar no va a ser una carga, sino va a ser para tu beneficio, va a ser para que te vaya bien. Siempre te digo que el Señor no te va a dar un auto si no sabes manejar. El Señor primero te va a enseñar a manejar, te va a enseñar a respetar las leyes viales y luego te va a dar un auto para que lo puedas disfrutar y para que te vaya bien. No te va a dar un auto para que en la primera esquina choques, porque no sabes manejar. No te va a enseñar. Entonces muchas veces nos rendimos, no somos perseverantes, porque no nos dejamos moldear por el Señor. No dejamos que el Señor, para que venga sus bendiciones, primero moldee nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Porque muchas veces no queremos cambiar. Queremos que Dios nos bendiga, pero queremos seguir siendo de la misma manera. La humanidad fue creada para servir y glorificar a Dios. En un principio Dios creó a Adán y Eva. Dios los creó conforme a su voluntad. Y ellos sojuzgaban, ¿sí?, sobre el Edén, sobre el jardín del Edén, sobre los animales. Estaban puestos como gobernantes de la tierra. Pero el pecado hizo que eso cayera. El pecado hizo que ese gobierno cayera. Pero la voluntad de Dios era que el gobierno del cielo sea el mismo gobierno en la tierra.
que la misma voluntad del Señor en el cielo se hiciera en la tierra, a través de los hombres. Somos hijos de Dios. Debemos glorificar a Dios, servir a Dios, amar a Dios, reconocer la obra maravillosa de la cruz, esa obra redentora que hizo el Señor para cada uno de nosotros pudiera recibir la salvación. Dios nos llamó, nos invitó. Dios nos obliga a que nosotros estemos en su reino. Dios no nos obliga a que hagamos su voluntad. Dios no nos obliga a nada. Nosotros tenemos la decisión. Decidimos estar de un lado, decidimos estar del mundo o decidimos estar del reino de Dios. Fíjate, presta atención, medita. ¿Cuál es el gobierno que guía tu vida? ¿El gobierno de Dios o el gobierno del mundo? ¿Gobierna tu vida Dios o lo material? ¿Gobierna tu vida Dios o el qué dirán? ¿Gobierna tu vida Dios o gobierna tu vida los vicios? ¿Gobiernan tu vida los ídolos? ¿Quién gobierna tu vida? Si dependemos de Dios y gobierna nuestra vida el cielo, como repetimos muchas veces, hágase tu voluntad en el cielo como en mi vida. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Dios gobierne mi vida. ¿Estoy siguiendo las leyes de ese reino? ¿Me estoy dejando gobernar por el reino de Dios? Si te estás dejando gobernar por el reino de Dios, las leyes y los estatutos tienen que ser una cosa cotidiana en tu vida, algo cotidiano, algo normal. ¿Gobierna el cielo la tierra? ¿Gobierna el cielo tu vida? Porque el mundo, la tierra, está llena de maldad. Está contaminada, está corrompida y cada vez lo vemos más. Dice la palabra del Señor que en estos tiempos a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y hoy lo estamos viendo. Hoy lo estamos viendo. Las cosas que suceden, es prender un poquito los noticieros, nada más. Un ratito y ya está. Las cosas que pasan. La perversidad que hay en el mundo. La desviación. Pero el mundo está evolucionando. La perversidad y la maldad que hay hoy en el mundo, había también en Sodoma, en Gomorra y en cuántos pueblos. No es nuevo esto. No hay nada nuevo. De esto ya Dios habla en la Biblia. Lo que va a acontecer, lo que va a suceder. ¿Está gobernando el cielo tu vida? ¿Está gobernando el reino de Dios tu vida? Dios nos hizo tan bien. Es una elección. Dios nos da la oportunidad de elegir. ¿Qué camino elegir? ¿Adorar a Dios, seguir el reino de Dios y su justicia? ¿O seguir el mundo y sus leyes, su perversión? Nos dio, nos justificó. Nos dio a Jesucristo como propiciación para que cada uno de nosotros tenga redención, santificación y glorificación. Elección
para decidir si recibo a Cristo en mi corazón o no. Porque el Señor a cada uno de nosotros lo ha elegido. Y cada uno de nosotros ha decidido si lo seguía o no lo seguía. Nos justificó y entregó a su Hijo una ofrenda agradable al Señor. Un cordero dado una vez y para siempre. La propiciación. Para que cada uno de nosotros, cuando nos acerquemos a Dios, en el nombre de Jesús, Él nos pueda ver sin pecado. Porque ya hubo una ofrenda. Ya hubo una ofrenda. Redención a través de la sangre de Cristo. Fuimos comprados, fuimos redimidos. Ya no pertenecemos al mundo, sino pertenecemos al reino de los cielos. Porque Jesús con su sangre pagó el precio de cada uno de nosotros. ¿Y cuál era el precio que teníamos? Era la muerte. Jesús nos libró de la muerte a través de su sangre redentora. Esa redención que recibió cada uno de nosotros. Nos santificó. ¿Por qué nos santificó? Para poder apartarnos para su reino. El Señor se glorifica a través de cada uno de sus hijos, de todos aquellos que lo aman. Debemos glorificar y exaltar el nombre del Señor. Debemos ser agradecidos. Y a través de ese agradecimiento que otros también puedan recibir a Cristo. Que otros también puedan entender que si nos dejamos guiar por el reino de Dios, todas las cosas nos van a ir bien. Si caminamos conforme a la voluntad del Señor, si respetamos sus leyes, si nos esforzamos, como le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Debemos ser valientes. No nos debe dar temor caminar conforme a la voluntad de Dios. No nos debe dar temor respetar las leyes del Señor. No debemos mirar al hombre, debemos mirar a Cristo. No debemos mirar al hombre, debemos mirar a Cristo. Debemos caminar a la imagen del Señor. Jesús vino a la tierra a mostrarnos el camino y no me voy a cansar de repetirlo una y mil veces más. Y en todas las prédicas que tengamos les voy a decir lo mismo. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Él vino a mostrarnos como hombre que se puede caminar conforme a la voluntad del Señor. Él nos muestra el camino. El Señor nos enseña cómo agradar a Dios, cómo agradar al Padre, cómo ser buenos hijos. Mirá, hasta eso el Señor nos ha mostrado. Nos ha dado el modelo a seguir. ¿Cuál agradecido debemos ser? ¿Cuál agradecido debemos ser? Porque el premio es la vida eterna. Una vida de paz, de gozo, de alegría, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Quitando de nuestras vidas toda amargura, todo enojo, toda enfermedad, toda dolencia, toda necesidad. Es un tiempo de reflexión. ¿Quién gobierna tu vida?
¿La gobierna el cielo o la gobierna el mundo? ¿La gobierna el cielo? Camino conforme a la voluntad de Dios. ¿La gobierna el mundo? Camino conforme a la voluntad del mundo. Porque no significa que por más que estés en la iglesia y en las cosas de Dios, no estés caminando conforme a las cosas del mundo. Debemos ser reflexivos en esto. Porque muchas veces no lo vemos, no lo entendemos y nos vamos corriendo de la voluntad de Dios. Vamos minimizando la palabra del Señor. No. Y esto pasó en la historia de la iglesia. Esto aconteció en la historia de la iglesia. Se fue apartando de Dios y siguiendo caminos de hombre. Esto es de un continuo, apartándose de la ley, de la palabra, de las enseñanzas, del camino que nos mostró Jesucristo. Ese es el camino que debemos seguir. Esa es la verdad, esa es la buena doctrina. Caminar conforme a la voluntad de Dios es caminar como caminaba Jesús. No hay otra enseñanza. Si camino conforme a como caminaba Jesús, voy a agradar al Señor, voy a tener vida eterna, voy a ser salvo y todas las cosas me van a ir bien. Todas las cosas te van a ir bien. Es tiempo de decidir. Decidí caminar como caminaba Jesús. Decidí que el reino de los cielos gobierne tu vida. Y eso declaralo cada mañana. Cuando te levantes a orar, levantate y decirle, Señor, que se haga tu voluntad en el cielo como en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi hogar. Repetilo conmigo. Señor, que se haga tu voluntad en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, que se haga tu voluntad. Dios de gloria, te damos gracias, tantas gracias por esta hermosa reunión, porque tu Espíritu Santo ha fluido y ha hablado en este día. Dios de gloria, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por enviar a nuestro Señor Jesucristo y con su sangre de redentora podamos acercarnos a tu presencia a través de su santo nombre. Gracias, Señor. Gracias te damos por la obra de la cruz. Gracias te damos, Señor, por tu salvación. Gracias te damos, Señor, por tu sanidad. Gracias, Señor, te damos porque tú nos sustentarás, porque tú nos prosperarás, porque tú nos levantarás, porque tú, Señor, nos edificarás. Gracias. Gracias por toda sanidad, Señor. Gracias porque en este momento estás sanando, Señor. Estás sanando las heridas, sanando los corazones, quitando toda enfermedad. Padre, gracias, porque tú estás obrando. Señor, tú estás obrando en medio de las dificultades. Te damos gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.